aprobación para conocimiento del Pleno y para que se pueda debatir en el Pleno por todos los grupos políticos. No sé si hay algún obstáculo a eso. Por nuestra parte no hay ningún obstáculo. Ahora, hay unas competencias y unos órganos municipales tienen la competencia de aprobar unas cosas y otros otras. No nos podemos dedicar a llevar a la Junta de Gobierno lo que tiene que ir al Pleno y al Pleno lo que tiene que ir a la Junta de Gobierno por capricho de los grupos políticos. Tenemos que ser más serios. Y además, es que hablar de debate político sobre el PEAIS, pero si ha habido un año entero de mesas, más de 50 mesas, se ha consensuado todo se ha consensuado con las diferentes fuerzas políticas. Está todo requete visto, requete consensuado, requete debatido. No lo sé. No lo sé por qué plantean esto. Por nosotros no hay ningún inconveniente, nada más lejos de nuestra idea de sustraer al debate público, pero claro, donde se va a aprobar es en la Junta de Gobierno porque es donde legalmente han de aprobarse. Igual que las DAS han de aprobarse en el Pleno y son condición sine qua non. Pero eso lo establecen las competencias de los diferentes órganos municipales. No podemos llegar nosotros porque podríamos acabar, pues imagínense, un pleno con 42 puntos, si a los grupos políticos de la oposición les da por decir quiero que se debata también en el pleno y esto y lo otro, podríamos tener no 7 horas de pleno, 16. Y no lo digo por mí, que yo soy de aguante, yo soy muy resistente, no tengo problemas. Me acuesto a las 2 de la mañana y aquí estoy en forma cada día. El trabajo a mí no me asusta. Podría ser porque también va a presentar una moción por el tema del parking de los tiros, quieren que sí que el expediente continúe, y eso podría implicar, si se aprueba que el expediente continúe, que el PEAIS contemple también un tratamiento diferente sobre la ladera del Salón. A ver, yo sobre el parking de los tiros, es que yo veo aquí, por parte, digo, de la oposición, del Grupo Municipal Popular, unas incongruencias tremendas. Primero, cuando estamos en unas circunstancias económicas relativamente buenas y cuando todos creemos que es necesario el parking de los tilos y el Ayuntamiento lo impulsa con todas las de la ley, lo boicotean y lo paralizan en la Junta. Lo demoran 3 años hasta que llegue un momento, otro momento económico donde ahora no es viable económicamente, en mi opinión, no es de difícil viabilidad económica. En el pasado programa electoral del Partido Popular no iba ni el parking que ellos llaman del Salón ni el de los tilos, no aparecía. Es decir, no lo deberían creer fundamental cuando ni siquiera aparece en su programa electoral. Y ahora que estamos en unas circunstancias económicas donde parece que es de difícil viabilidad económica la construcción de este parking, ahora se empeñan en llevarlo adelante y hacen todo lo posible por llevarlo adelante. Bueno, pues yo vuelvo a decir lo que he dicho 1000 veces. Ellos hablan de abonar una cantidad a la empresa. Vamos a ver, esto es un contrato doble. En el contrato que está en vigor hay una primera parte donde la empresa se obligaba a hacer un plan estratégico de la zona. Un plan estratégico de la zona. Y luego era la construcción del parking de los tilos. Nosotros hablaremos y mantendremos un diálogo, una negociación con la empresa, pero evidentemente lo primero que hemos hecho es requerir a la empresa la entrega del documento. Ellos nos reclaman en los costes de la elaboración de ese documento, pero lo primero que tienen que hacer es entregar ese documento, un documento tal como está establecido en el contrato. Cuando entreguen eso ya veremos. Y sí que nos manifiestan que no están en absoluto interesados en ejecutar el contrato tal en las condiciones económicas establecidas entonces. Han pasado muchos años. No están interesados. Nosotros podríamos obligarles legalmente, pero esto abriría las puertas de un proceso judicial, porque la empresa nos llevaría a los tribunales de justicia, de conclusiones inciertas para las arcas municipales. Y nosotros tenemos que ser muy sensatos y preocuparnos por la economía de todos los segovianos, por la economía que gestionamos en representación de todos los segovianos. Y tenemos que ser muy sensatos y tenemos que saber que todo este tipo de contratos llevan anexos un plan de viabilidad económica, que cuando se incumple la empresa reclama indemnizaciones millonarias a las administraciones. Vamos a ser que ha pasado en el parking de José Zorrilla, que nosotros llegamos a inaugurar, pero lo había gestionado el Partido Popular, que la empresa dice que no es viable desde el punto de vista económico, y estamos hablando del casco histórico, y tenemos las oblatas también, que saben que hemos requerido a la empresa para su apertura, a riesgo de que pierdan la licencia correspondiente si no abren en el plazo requerido. Es decir, que tenemos un nuevo parking en el casco histórico
tenemos el parking de Padre Claret, que para mí es el que está en una ubicación más idónea y tiene los datos de ocupación que todos sabemos, fines de semana del 100% o del 90%, días laborales del 40%, del 50%. Entonces vamos a ser sensatos. Yo creo que todo lo que está establecido en el PEAIS no es que lo creo, es que es así, es modificable debidamente justificado. Las protecciones que establece el PEAIS o cualquier planeamiento urbanístico son modificables justificándolo adecuadamente. Si en el futuro las circunstancias económicas cambian, si en el futuro vemos la necesidad de construir este aparcamiento al que no nos cerramos, no nos cerramos en banda, ya veremos lo que pasa en el futuro, pues lo haremos. Pero el PP aquí mantiene una actitud, yo creo, de conflicto preelectoral, además apoyando las mociones que presenta el concejal no adscrito o el concejal tránsfuga, como queramos llamarle, porque ese es el término real al que corresponde, y el pacto antitransfugismo firmado, reitero, por todas las fuerzas políticas establece que no se apoyará ninguna de las iniciativas que impulsen los concejales tránsfugas. El PP se ha saltado eso porque le conviene. O sea, en unos momentos, tras este problema y tras la petición de Javier Arranz de salir del Grupo Municipal Socialista y su decisión de mantenerse dentro de la corporación municipal y por tanto dentro del Pleno, el PP salió diciendo que iban a apoyar en aras a la gobernabilidad de la ciudad y tal. Eso fue con la boca lucida y mediática en ese momento, porque cuando llega la hora de la verdad ya vemos lo que cumplen de lo que dicen. No sé si hay alguna pregunta más. Nacho, tú te levantas, pero los periodistas no han dicho que no haya ninguna pregunta más. ¿Hay alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias a todos. Parece que me pongo muy intensa cuando...